A nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos les extendemos una cordial bienvenida. Vamos a dar comienzo, como es propio, entonando una canción de alabanza a Jehová. Podemos ir preparándonos para unir nuestras voces y cantar la canción 73, cuyo título es Danos fuerzas y valor, basada en Hechos capítulo 4, versículo 29. Después de entonar la canción, el hermano Jesús Reyo nos dirige en oración. Muy bien, pues podemos dirigir nuestra atención a la guía de actividades para que podamos tener una introducción y ver algunos aspectos sobresalientes de la reunión que disfrutaremos. Tanto en tiempos modernos como en el primer siglo, la Organización de Jehová se ha aprovechado de los recursos legales disponibles para defender y establecer las buenas nuevas del reino. Ese es el tema que principalmente girará en torno a nuestra reunión del día de hoy. Aprenderemos cómo en el primer siglo el apóstol Pablo se aprovechó de estas cuestiones legales para establecer las buenas nuevas. En cierta ocasión él mencionó que apelaba a César ante un caso legal y esto le llevó a que pudiera predicarle al rey Herodes Agripa, lo cual trajo buenos resultados. Bueno, en paralelo, en tiempos modernos, hoy estaremos aprendiendo cómo nuestros hermanos en Quebec, Canadá, también se aprovecharon de los asuntos legales disponibles para poder establecer la obra. Eso lo veremos en la primera parte de nuestra sección Vida Cristiana, donde podremos disfrutar de un vídeo. Veremos las pruebas a las que se enfrentaron, pero cómo Jehová movió los asuntos para que finalmente su obra se pudiera establecer de manera legal, tal como ocurrió en el primer siglo. Las perlas escondidas están basadas en los capítulos 25 y 26 del libro de Hechos. Noten la primera pregunta. En el libro de Hechos 26:14 está la expresión dando coces contra los aguijones. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un aguijón?
y cómo se relaciona con este versículo de los Hechos. Pues lo vamos a aprender. La segunda pregunta, ¿por qué no era fácil para Agripa contestar la pregunta de Pablo? Bueno, también mediante la investigación que han efectuado aprenderemos estos detalles. Los hermanos que tienen asignaciones para presentar la primera revisita de diferentes maneras, pues ya están preparados y analizaremos juntos un vídeo. Y concluiremos analizando el capítulo 51 del libro hablando acerca de la vida de Jesús, titulado Se comete un asesinato durante un cumpleaños. Entonces queremos prestar toda nuestra atención a los hermanos que han invertido tiempo para preparar sus asignaciones y seguirlos en la consideración. Así pues, entonces, damos comienzo con los tesoros de la Biblia. El título es Pablo apela a César y predica al rey Herodes Agripa. Hermano Pablo Conde, te escuchamos con atención. Gracias. Durante toda la historia, los cristianos hemos enfrentado persecución, desde el siglo I hasta nuestros días. Nosotros también vamos a enfrentarla tarde o temprano, nos veremos envueltos en la persecución. Jesús mencionó que nos llevarían ante gobernadores y reyes por su causa, para un testimonio a ellos y a las naciones. ¿Cómo prepararnos para la persecución? ¿Cómo presentar una buena defensa y cómo hacerlo? Cuestiones importantes. Bueno, la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Vayamos al capítulo 25 de Hechos y veamos cómo el apóstol Pablo se enfrentó, estaba preso y se enfrentó a esta cuestión de la persecución. Recordamos que Festo había entrado en el poder, estaba en Cesarea, baja a Jerusalén y los judíos empiezan a decir que suba a Pablo a Jerusalén. Querían tenderle una trampa, querían asesinarlo. Pero Festo dijo, no, es en Cesarea donde yo resido, allí vamos a juzgarlo. Así bajan a Cesarea y entonces el versículo 6 del capítulo 25 dice que se sentó el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Los judíos empiezan las acusaciones y ahora Pablo toma la palabra. Dijo en su defensa en el versículo 8, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he cometido pecado alguno. Festo, deseando ganarse el favor de los judíos, dijo en respuesta a Pablo, ¿deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí respecto a estas cosas? Y Pablo contesta, estoy de pie delante del tribunal de César donde debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos como tú también estás descubriendo bastante bien. Y ahora Pablo desarma esta astucia, querían asesinarlos camino a Jerusalén. De hecho, los judíos habían estado suplicando a Festo que los subiera allí. Dice el versículo 11, Pablo habla así, si por una parte realmente soy delincuente y he cometido algo que merezca la muerte, no ruego que se me exima de la muerte. Por otra parte, si ninguna de las cosas de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. Apelo a César. Así el propio gobernador toma la palabra y dice a César, has apelado, a César irá. Y eso era incambiable. Cuando uno apelaba a César ya no había vuelta atrás. Tenía que verlo César o su corte allí en Roma. Bien, al exigir la revisión del caso en un foro más alto, el apóstol Pablo sentó un precedente para todos los cristianos, para nosotros también. Si la autoridad dicta injusticias en el nombre de la ley y ataca las buenas nuevas, nosotros las defendemos valiéndonos de los medios legales a nuestro alcance. El Salmo 94, 20, según la Nueva Biblia Española, cita que dicta injusticias en nombre de la ley a algunos gobiernos. Si ataca las buenas nuevas, nosotros vamos a defender. ¿De qué manera presentó Pablo una excelente defensa ante el rey Herodes Agripa? Pues lo hizo con sumo respeto,
con mucho respeto. Vamos a ver lo que dice el capítulo 26, leamos capítulo 26 y los versículos 1 a 3. Bueno, ¿cómo llega aquí Agripa? Vamos a hacer una pequeña pausa. Agripa hace una visita de cortesía a Festo, porque esto era lo propio que se hacía entonces. Y entonces Agripa dice, bueno, Festo le comenta y dice, yo quiero oír también acerca de este preso. Así que dice, bueno, pues mañana subes y lo vemos. Y ahora allí se reúnen y Agripa dijo a Pablo, en el versículo 1 del capítulo 26, «Se te permite hablar a favor de ti mismo». Entonces Pablo, extendiendo la mano, y procedió a decir en su defensa, «Acerca de todas las cosas que soy acusado, por judíos, rey Agripa, me considero feliz de que sea ante ti, ante quien haya de presentar mi defensa este día, especialmente por cuanto eres perito en todas las costumbres, así como también en las controversias entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia». Así, a pesar de que Agripa era un hombre que tenía una moral muy baja, de hecho mantenía una relación escandalosa con su propia hermana Berenice, ya divorciada de su anterior marido, pues lo trató con sumo respeto, agradeciendo al soberano que le presentase, que pudiera presentar su defensa delante de él y reconociendo como entendido de las costumbres de los judíos. Lo reconoció como una autoridad. Además, le rogó que el rey lo escuchara, ¿verdad? Como dice, te ruego que me escuches con paciencia. Esto propició un clima para poder dar testimonio. Hizo un terreno común y colocó un fundamento para seguir hablando. Ahora comenzó a hablar de su vida. Dice en el versículo 5, como a la secta, conforme a la secta más estricta de nuestra forma, de adoración, yo viví fariseo. Y claro, los fariseos también aguardaban un Mesías. Así que Pablo empieza a hablar del Mesías y da testimonio del Mesías. Ahora que era cristiano no tenía reparos en publicar a Jesús como el ungido de Jehová que habían esperado por tantos siglos. Así ya empieza a dar testimonio. Esta afirmación aviva el interés de Agripa, este hombre, ¿verdad? Pablo habla de los atropellos que había hecho a los cristianos. Dice que cometió muchos atropellos. En los versículos 9 a 11 de este mismo capítulo, pensé que dentro de mí que debía cometer muchos actos de oposición contra el nombre de Jesús el Nazareno. Bueno, puede que sí, que Pablo fuera un gran perseguidor, pero ahora hay una pregunta aquí, ¿verdad? Hay una pregunta. Puede que Agripa se preguntase a sí mismo, ¿por qué habrá cambiado tanto este hombre? Agripa era un hombre inteligente, era un hombre que conocía bien a los judíos. Bueno, ¿qué dijo Pablo sobre los cambios que había hecho en su vida? Bueno, se citó cuando Jesús lo tiró en el camino y dice él, no me hice desobediente a la vista celestial, y empezó a dar testimonio. Así que llevaba años haciendo esto. Muchos habían abrazado la verdad, habían cambiado sus vidas inmorales por la predicación de Pablo y además se habían hecho buenos ciudadanos. Y ahora dice Pablo en los versículos 21 y 22 de este capítulo, por estas cosas los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero continúa hasta este día dando testimonio. Yo voy a seguir igual. Así, las palabras de Pablo no hay duda que causaron una impresión muy grande en Agripa. De hecho, en el capítulo 26 y el versículo 28, después de hablar y de responder a Festo, en el versículo 27, Pablo le dice al rey Agripa, ¿crees tú, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pero Agripa dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirías de hacerme cristiano. Claro, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, el testimonio de Pablo le había calado hondo al rey Agripa. Así, ¿cómo podemos imitar nosotros al apóstol Pablo cuando nos enfrentemos a esta clase de oposición frente a los tribunales o a personas que quieren hacernos daños por decreto? Bueno,
Pedro dice en 1 de Pedro 3:15, siempre listos para dar una defensa a todo el que exija una razón de nuestra fe. Así debemos copiar el modelo que nos dejó el apóstol Pablo cuando se dirigió a Agripa y a Festo. Es posible que les lleguemos al corazón. Si les explicamos que la verdad nos ha dado una mejor calidad de vida, es posible que a ellos les hagamos pensar, como hizo el apóstol Pablo. Bueno, según la guía nuestra para vida y ministerio, Pablo apela a César y predica al rey Herodes Agripa. Es cierto que no debemos angustiarnos si nos llevan ante gobernadores y reyes, como dice la primera parte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dice, cuando os entreguen, no os inquieten, no vais a ser vosotros los que habléis, sino el Espíritu va a estar detrás. Claro, esto nos da seguridad, pero aún así, como dice muy bien nuestra guía, tenemos que estar listos para presentar una defensa, porque nuestros esfuerzos pueden contribuir a que obtengamos victorias legales, nuestros esfuerzos por defender las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo podemos imitar a Pablo si nuestros enemigos quieren crearnos problemas? Bueno, puede haber ocasiones en que los gobiernos le impongan demandas al cristiano. Nos impongan demandas. Si las cumpliéramos, significaría dejar de dar a Dios las cosas de Dios. Por eso, a veces hay que ir a los tribunales, como hizo el apóstol Pablo, aprovechando los recursos legales disponibles, como dice muy bien el párrafo primero de nuestra guía. ¿Cómo puedo respetar u honrar a alguien que en sentido moral es corrupto? Claro, uno se pregunta, si son tan corruptos, ¿cómo puedo respetar yo esto? Bueno, la reputación moral del funcionario no es la base sobre la cual se rinde dicha honra. No es eso. Lo que exige cierta clase de respeto es la autoridad que representa y que ese representante de la ley ejerce. Por lo tanto, debemos respetarlos, aunque sean personas corruptamente morales. Y si es posible, explicar, como hizo Pablo, el mensaje. Esto ayudará a abrir las buenas nuevas. Y pensemos en la última pregunta que dice aquí la guía, ¿verdad? ¿Hemos dedicado tiempo a pensar en cómo le respondería a alguien que cuestionara nuestras creencias? Hagámoslo, porque tarde o temprano nos enfrentaremos a estos problemas. Muchas gracias, hermano Conde. Agradecemos mucho tu preparación y presentar el discurso de Tesoros de la Biblia, donde se nos ha explicado cómo Pablo aprovechó un recurso legal, presentó una excelente defensa y estableció las buenas nuevas. A continuación vamos a escuchar las perlas escondidas basadas en los capítulos 25 y 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hermano Carlos Díaz, te escuchamos. Pues sí, efectivamente tenemos hoy para considerar estos dos capítulos, el 25 y el 26, donde se va a encontrar, o vamos a poder encontrar, algunas perlas que son de mucho interés para nosotros. Así que, como dice la guía, pues vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14, y algún lector, Susana, por favor. Y cuando todos habíamos caído a tierra, oí una voz que me decía en el lenguaje hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones? Muchas gracias. ¿Qué es un aguijón? Hermana Julita. Pues es una vara que termina en punta, a veces tiene algo, muy punzante, y se usa para guiar a las bestias, se usaba. Claro, si una bestia, en vez de obedecer, seguía apretando, pues estaba matándose ella misma, porque estaba dando contra el aguijón y, lógicamente, le hacía daño. Muy bien, muchas gracias, hermano Sergio. Entonces, el que se usa esta expresión era como decir que cuando Saulo perseguía a los cristianos era como si se estuviera exponiendo a sufrir graves daños por perseguir a los discípulos de Cristo.
Muy bien, estupendo. Entonces, cuando Jesús le dijo a Saulo, ¿te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones? ¿Qué quería decirle, qué enseñanza le quería transmitir al apóstol Pablo? Hermana Lina. Pues que Pablo en esta ocasión se estaba exponiendo a sufrir las consecuencias del perseguir a los cristianos, porque los cristianos tenían el apoyo y la ayuda de Jehová. Muy bien, estupendo. Entonces, sí, hermano Fernando. Sí, solo comentar un poquito que sobre el aguijón, cuando los animales ya están ya domables, se usa la vara ya afilada sobre la misma madera, pero cuando el animal era indomable o se rebelaba, entonces usaba al extremo de la vara, se ponía un clavito fino que se clavaba, entonces se cortaba la cabecita del clavo y se afilaba para que este sirviera como aguijón para domar al animal. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que esa vara de la que estamos hablando pues medía aproximadamente como 2,5 metros y los granjeros la utilizaban precisamente para reconducir sobre todo a sus bestias cuando estaban en la agricultura, ¿verdad? Estaban labrando la tierra. Bien, entonces, dicho esto, ahora vamos a pasar al capítulo, bueno, el mismo capítulo, pero el versículo 27. Y un lector, sí, Herrera, por favor. ¿Crees tú, rey Agripa, a los profetas? ¿O sé qué crees? Bueno, pues, ¿por qué? Dice aquí la pregunta, ¿por qué no era fácil para Agripa contestar la pregunta de Pablo? Victoria, por favor. Porque Agripa era judío y Pablo, al hacerle esa pregunta, le puso en un dilema, porque se decía que rechazaba a los profetas. Su reputación de judío creyente se derrumbaría, pero si estaba de acuerdo con el razonamiento de Pablo, se pondría en una posición de público acuerdo con él. Muy bien, estupendo. Hermana Paloma. Y entonces Pablo respondió con habilidad la pregunta que había hecho y le dijo, yo sé qué crees. O sea, como que le facilitó un poquito a Agripa. Y luego dice que la respuesta del rey Agripa fue que en poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano. ¿Pero lo consiguió? Hermana Maribí. Pues no, el rey Agripa no se hizo cristiano, pero está claro que de algún modo Pablo le tocó el corazón. Muy bien, estupendo. Bueno, pues dicho estas preguntas, vamos a ir a la siguiente. Dice, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Sí, hermano. Sí, pues el apóstol Pablo en Hechos 26, a partir del versículo 8, reconoce que actuó con mucha crueldad contra los cristianos, que hasta los odiaba. Si lo vemos desde la óptica de Jehová, era alguien que estaba siendo muy cruel con sus hijos, sus ungidos. Pero ¿cómo actuó Jehová? Pues el propio Pablo luego en la carta a Timoteo reconoce que lo vio como un ignorante y le perdonó y le mostró misericordia. Y nos enseña esta cualidad tan bonita que tiene nuestro Padre Jehová, ser misericordioso con todas las personas, con quien nos hacen daño y especialmente con nuestros hermanos. Muchas gracias. Hermana Mari Carmen. Hechos 26-23 me enseña que Jehová es un Dios de pleno conocimiento y quiere que nosotros también lo tengamos. Y que además nuestra fe no sea una fe ciega, sino que tengamos plena confianza y tengamos pruebas en las promesas que Él ha hecho porque se van a cumplir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta y dice, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Carmen del Río. En el capítulo 26, el versículo 2, aunque el rey Agripa tenía la fama que tenía de inmoral, eso no
indicó que Pablo le faltara el respeto, todo lo contrario. Y eso nos enseña que cuando hablemos con las personas no podemos criticar su modo de vida o sus antecedentes, sino que nuestro propósito es, como hizo Pablo, contacto, mostrarles el mensaje de la Biblia y ayudarles a entender que son para su beneficio las normas de Jehová. Muchas gracias. Hermana Raquel. En Hechos 26, 9 hasta el 11, vemos como Saulo era un hombre celoso que actuaba de acuerdo con su conciencia, pero todos sabemos que no hacía lo que era correcto. Lógicamente, ninguno de nosotros ni hemos sido ni somos blasfemos, perseguidores o insolentes como lo fue él, pero tal vez nosotros, sin darnos cuenta, estemos teniendo un tipo de servicio a Jehová, de adoración que no se amolde al conocimiento exacto de las Escrituras. Por eso es muy importante que todos nosotros nos hagamos un autoexamen y nos preguntemos qué tipo de servicio le estamos dando a Jehová a la luz de la Biblia, y si vemos que tenemos que hacer cambios, que los hagamos rápidamente. Muchas gracias. Hermano Sergio. En el 26:13 vemos como Pablo relata que cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos fue como al mediodía cuando vio una luz que fulguró. Algunos estudiosos de costumbres judías dicen que no se solía viajar a mediodía por evitar las horas calurosas, y lo ven como una indicación de la tenacidad con que perseguía Pablo a los cristianos. Hoy también vamos a encontrar personas que tienen una fe sincera pero equivocada, y podemos ayudarles con la guía de Jehová a reconducir esa fe. Muy bien, estupendo. Hermano Jaime. Perdón, Pablo, que me he confundido, perdona. Sí, de la expresión de Agripa, en poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano. Vemos que el mensaje de Pablo tocó su corazón, sin embargo no estaba dispuesto a hacer cambios. Y esto nos recuerda a muchas personas en el ministerio que les gusta nuestra compañía, les gustan nuestras enseñanzas, pero no quieren hacer cambios en su vida. Pues debemos tener mucho cuidado de no perder tiempo innecesario con estas personas, que podríamos dedicar a personas que sí tienen interés en servir a Jehová. Muchas gracias por todas las excelentes respuestas que habéis dado. Y también gracias a ti, hermano Díaz, por dirigir esta porción de las perlas escondidas. Y los que hoy tuvieron oportunidad de participar, también felicitaciones, porque decir algo en 30 segundos exige mucha preparación, se invierte tiempo, así que lo apreciamos. Vamos a invitar a los estudiantes que tienen asignación en la sala B que puedan pasar con el hermano Aguilar a presentar sus asignaciones. Bien, pues está listo nuestro hermano José Ramón Morata para la lectura de la Biblia. Vamos a seguirlo en la lectura de Hechos, capítulo 25, versículos 1 al 12. Te escuchamos con atención, hermano. Por lo tanto, Festo, después de entrar en el gobierno de la provincia, a los 3 días subió de Cesarea a Jerusalén, y los sacerdotes principales y los hombres prominentes de los judíos le dieron información contra Pablo. Así que se pusieron a suplicarle, pidiendo para sí, como favor contra el hombre, que enviara para que él viniera a Jerusalén, puesto que ellos le estaban poniendo una emboscada para eliminarlo por el camino. Sin embargo, Festo contestó que Pablo había de ser guardado en Cesarea, y que él mismo iba a partir para allá en breve. Por lo tanto, los que están en el poder entre ustedes, dijo él, bajen conmigo y acúsenlo, si hay algo impropio en el varón. Entonces, cuando hubo pasado no más de 8 o 10 días entre ellos, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Al llegar él, los judíos que habían bajado de Jerusalén se pusieron de pie en derredor de él, presentando muchos y graves cargos contra él, para los cuales no podían mostrar prueba. Pero Pablo dijo en defensa: «Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he cometido pecado alguno». Festo, deseando ganarse el favor de los judíos, dijo en respuesta a Pablo: «¿Deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí respecto a estas cosas?» Pero Pablo dijo: «Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos,
como tú también estás descubriendo bastante bien. Si, por una parte, realmente soy delincuente y he cometido algo que merece la muerte, no ruego que se me exima de la muerte. Por otra parte, si ninguna de las cosas de que éstos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. Apelo a César. Entonces Festo, después de hablar con la asamblea de consejeros, respondió: a César has apelado, a César irás. Muy bien, muchas gracias, hermano Morata, por tu buena lectura. Hemos disfrutado ese diálogo entre Pablo y Festo. Lo has puntualizado correctamente. La lección en la cual estás trabajando es la lección 5. Como en las semanas ya previas, nos damos cuenta que la organización asigna la lección en la cual va a trabajar el estudiante. También eso es más fácil para el auditorio porque pueden seguirme en las palabras que le voy a dirigir a José Ramón. Pues lo has hecho muy bien, José Ramón. La lección 5 se titula Leer con exactitud. Pueden acompañarme. Miren, ¿qué significa? Pues leer en voz alta exactamente lo que está escrito. Y tú lo has hecho muy bien, José Ramón. Básicamente en tu lectura había que tener mucho cuidado con una palabra que en ocasiones, sin querer, la cambiamos. Y la pronunciaste correctamente. Cesarea. Porque a veces decimos cesárea y eso es una cosa muy diferente. Pero en las 3 ocasiones en que lo has pronunciado, lo hiciste correctamente. De hecho, todo tu relato. Y en esta lección sobre leer con exactitud, también en lo que es el párrafo 4, nos sugiere la organización que pronunciemos bien las palabras, manteniendo la cabeza levantada y abriendo bien la boca. Y lo has hecho también correctamente. Sí, a veces, aunque quizás estamos leyendo nuestro idioma materno, si no abrimos bien la boca, si no articulamos bien, es a veces difícil entender o escuchar las expresiones. Pero lo has hecho correctamente, José Ramón. Así que apreciamos mucho tu buena preparación y la lectura que has presentado. Bien, pues de esta manera entonces concluimos la primera sección de nuestra reunión, Tesoros de la Biblia. Ahora vamos a dar comienzo a la sección Seamos mejores maestros. Y vamos a comenzar viendo un vídeo de la primera revisita. Vamos a prestar mucha atención cómo se introduce la hermana, el texto bíblico que utiliza y cómo deja una base para la próxima revisita. Después lo vamos a analizar. Así que prestemos atención al siguiente vídeo. Hola, Katy. Me alegro de volver a verla. Por si no lo recuerda, yo soy Rebeca y ella es Susana. Ah, sí, las recuerdo. Me alegro de verlas. Qué bueno que la encontramos en casa. Sí. Quizás recuerde que la última vez que nos vimos, quedamos en contestar una pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios, que se llama Jehová, quiere que seamos sus amigos? ¿Usted qué diría? Pues, si le soy sincera, no estoy muy segura. No se preocupe. No es un tema del que se hable todos los días. La Biblia dice claramente que Jehová quiere que seamos sus amigos. Por ejemplo, fíjese en lo que leemos aquí, en Santiago 4:8. Susana, ¿lo podrías leer, por favor? Dice, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Según este versículo, ¿qué sucederá si nos acercamos a Dios? Que Él se acercará a nosotros. Exacto. Piénselo. El creador del imponente universo desea que nosotros, simples seres humanos, nos acerquemos a Él y seamos sus amigos. Y promete que si nos esforzamos por hacerlo, Él se acercará a nosotros. ¡Oh, qué bonito! Parece que a Katy le interesa lo que dice la Biblia. Ha estado dispuesta a analizar el texto bíblico y a responder las preguntas que le hemos hecho. Creo que este es un buen momento para ofrecerle una publicación del kit de enseñanza. ¿Sabe? Tengo una publicación que justo habla de este tema y que creo que le va a gustar. Se titula ¿Qué nos enseña la Biblia? Los puntos que hemos analizado están en el capítulo 1. El texto que hemos leído, Santiago 4:8, está aquí. Y el siguiente párrafo empieza con la pregunta ¿qué puede hacer usted para ser amigo de Dios? En este párrafo encontramos la respuesta que da la Biblia. ¿Qué le parece si lo lee con calma y lo hablamos otro día? Me parece bien.
Bien, pues vamos entonces a analizarlo. Al principio, ¿qué hace la publicadora para que el inicio de la conversación en esta primera revisita resulte familiar? Gracias. Hermano Reyes, Sergio, aquí al frente. Ella le recuerda su nombre porque quizás podría ser una situación comprometida para la persona si no se acuerda de los nombres. Muy bien, correcto. Hermana González. Mari Carmen. Y además llama a la señora por su nombre al saludarla. Muy bien. Ahora, a continuación del saludo, ¿qué hace la publicadora? Hermana Carolina González. Sí, le recuerda de lo que habían hablado la semana anterior y lo que habían dejado pendiente. Muy bien. ¿Qué texto bíblico utiliza la publicadora para razonar con el amo de casa respecto al tema que dejó pendiente? Hermana Smith, Estrella. Pues le dijo el Santiago 4:8 lo que debemos hacer. Muy bien, correcto. Ahora, esta es una pregunta importante y algo que queremos tomar en cuenta todos los publicadores. ¿Por qué decide la publicadora ofrecer una publicación del kit de enseñanza? Hermana Paquita Herrera. Pues porque ella se dio cuenta de que la persona tenía interés en la Biblia. Muy bien. ¿Cómo percibió el interés de la persona la publicadora? Hermana Lidia Reyo. Pues ella mencionó dos factores. Uno, que había estado dispuesta a leer y analizar un texto, un versículo de la Biblia, y que había respondido a las preguntas que le había hecho la publicadora. Muy bien, ahí tenemos una lección, los que somos publicadores. ¿Cuándo ofrecer una publicación del kit de enseñanza? Y finalmente, ¿cómo pone la base para la próxima revisita? Hermana de Lucas, Teresa. Si decide dejarle el libro enseña, se va al capítulo 1, que es donde tiene el razonamiento que ella le ha expuesto, incluso el texto que le acaba de leer, Santiago 4:8, le muestra dónde está, y le sugiere que lea el párrafo siguiente y de esa manera deja la pregunta pendiente para el próximo día y así va a poder comenzar un estudio. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahora entonces vamos a ver a dos estudiantes de la congregación escenificar aquí en vivo cómo podemos hacer la primera revisita. Primeramente vamos a invitar a nuestro hermano José Luis López y su amo de casa será el hermano Antonio González. La primera revisita, usando la sección Ideas para conversar. Les escuchamos con atención. Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes, José Luis. Si recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de cuál era el nombre de Dios y quedé en venir a responderle una pregunta también muy interesante. ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus amigos? Lo recuerdo perfectamente. Pues igual que la semana pasada, vamos a analizar brevemente un texto que nos lo explica. En este caso se trata de Santiago 4:8. Y si me permites, lo leo. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lo podríamos ilustrar como cuando un padre tiene un niño pequeño que todavía no ha empezado a andar, pero ya el niño se va subiendo, agarrando a los muebles y ya va poniéndose de pie. Entonces el padre que lo ve le invita a ir hacia él. Y entonces el niño pues se adelanta y el padre lo toma antes de que se caiga. Pues igual Jehová pues realmente nos invita a conocerlo y Él, como un Padre amoroso, se acerca a nosotros y evita que tengamos tropiezos. Esto nos demuestra que quiere ser nuestro amigo. Bueno, pero yo lo que sí observo es que Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Pues tiene toda la razón. Pero independientemente y salvando las distancias, pues podemos ser amigos de Dios. Esto se lo puedo responder la próxima semana a la pregunta ¿cómo podemos ser amigos de Dios? Perfecto. Muy bien, excelente, hermanos. Gracias, José Luis y Antonio, por escenificar esta primera revisita. Y cuando hay demostraciones también bien preparadas, las disfrutamos. Gracias por ello. La lección a trabajar, José Luis, es la número 2.
Entonces podemos seguir aquí la guía de actividades y es hablar con naturalidad. Te felicito también por la buena ilustración que has puesto en tu participación. Bueno, ¿qué es hablar con naturalidad? Aquí el folleto Maestros dice que ser uno mismo y hablar con sinceridad. Y luego el primer párrafo, bajo el subtítulo ¿Cómo hacerlo?, da dos claves para las cuales no hay sustituto. Orar a Jehová y prepararnos bien. Y se nota que lo has hecho. Y tenemos que hacerlo en cada participación que tenemos aquí en la congregación. Y también, José Luis, la primera frase del párrafo 3 bajo el subtítulo ¿Cómo hacerlo?, dice, hable con el corazón. Así que hemos notado que has sido tú mismo, no has sido fingido y has hablado con naturalidad. Te felicitamos por ello. Gracias. A continuación vamos a ver nuevamente la primera revisita, pero ahora vamos a añadir algo. ¿Cómo se puede ofrecer el libro Enseña? Nuestra hermana Miriam Herrera y su ayudante Keila de Oñate. Les escuchamos con atención. Hola Keila, buenas tardes. Me alegro de encontrarla en casa. Como recordará, me llamo Miriam, soy vecina de aquí de Ajalbir. Estuvimos hace 2 días hablando un poquito acerca del nombre personal de Dios, que como recordará le dije que era Jehová, y me recuerdo que le llamó bastante la atención. Sí, me sorprendió mucho porque yo no sabía que Dios tenía un nombre personal, yo siempre le había llamado Dios. Pues fue algo que la verdad que me llamó la atención por eso. Pero fíjese, dejamos también pendiente una pregunta que era ¿cómo sabemos que realmente Dios o Jehová en este caso quiere que seamos sus amigos? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene un amigo o un buen amigo o un amigo íntimo, pues ¿cuál es la manera más fácil de conocer a esa persona? Pues primeramente lo que conocemos es su nombre, ¿verdad? Pero no es lo único que debemos de conocer de esa persona, lógicamente. ¿Qué más cosas piensa usted, Keila, que tenemos que conocer de la otra persona para llegar a ser un buen amigo o un amigo íntimo de esta otra persona? Pues yo creo que su personalidad, sus cualidades, también sus gustos, su entorno, incluso su familia, ¿no? Eso es. Pues algo parecido sucede con Dios. Si queremos llegar a ser sus amigos, tenemos que conocerle a Él como si fuera nuestro amigo. Fíjese, se lo voy a mostrar con la Biblia muy brevemente. En Santiago 4:8. Si quiere lo puede leer usted, es aquí en el 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores y purifiquen su corazón indecisos. Muy bien, ¿qué ha entendido por el texto que acaba de leer, Keila? Hombre, pues dice que si nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Dice que Él se acerca a nosotros. Eso es, esa es la idea. Justo, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Como veo que está interesada en el tema, llevo conmigo un libro, que lo llevo aquí precisamente, que fíjese, voy a quitar esto. En su capítulo 12, precisamente se habla acerca de este tema. ¿Qué debo hacer para ser amigo de Dios? Me gustaría que leyera los 2 primeros párrafitos. Dice, ¿a quién elegiría usted como amigo? A una persona con quien se lleve bien, que tenga una personalidad agradable y cualidades que a usted le gustan. Jehová ha elegido como amigos a algunos humanos. Por ejemplo, Abraham fue uno de los amigos de Jehová. El rey David también fue amigo de Dios. Para Jehová, David era un hombre agradable. Y Jehová también veía al profeta Daniel como alguien muy deseable, es decir, muy valioso. Muy bien, pues dice la pregunta, ¿quiénes fueron algunos de los amigos de Jehová? Pues da nombres dice Abraham, David y aquí dice Daniel. No lo sabía que Dios tenía amigos. Sí, de hecho tiene muchos amigos. Fíjese, como veo que le interesa el tema y está la conversación bastante interesante, únicamente le voy a recordar cómo hace 2 días estuvimos viendo cómo el nombre personal de Dios es Jehová. Y hoy hemos aprendido que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros y si realmente
como segundo punto, nos esforzamos por conocer a Dios, Él también se va a acercar a nosotros y vamos a poder ser buenos amigos de Él y vamos a conocerle íntimamente. Me gustaría dejarle la información, me paso en 2 días, el miércoles, si le va bien, sobre esta hora, y seguimos considerando el capítulo, o sea, el párrafo 2, y consideramos juntas los textos que ahí se citan, que no lo hemos podido ver hoy. Vale, sí, el miércoles sobre esta hora sí me pillas, que ya he llegado a casa. Vale, estupendo, pues el miércoles me paso. Muy bien, excelente, hermanas. Gracias, Miriam y Keila, por también escenificar esta primera revisita y con ese extra de ofrecer el libro Enseña. Muy bien, Miriam. Ahora los estudiantes, cuando tienen una asignación, tienen un reto adicional. Antes, cuando teníamos el libro Benefíciese, el auditorio no sabía en qué lección iba a trabajar el estudiante, sino que hasta que la daba, entonces el presidente lo mencionaba. Pero ahora todos sabemos el aspecto o lección en la cual va a trabajar el estudiante. Y lo has hecho muy bien, Miriam, porque según la sección que te tocaba, ahora la lección es hacer preguntas. ¿Y qué nos dice el folleto Maestros? Bueno, dice que hacer preguntas con tacto para despertar y mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y destacar puntos importantes. ¿En qué momento hiciste preguntas? Pues excelente. Por ejemplo, pusiste la ilustración de cómo conocer mejor a una persona. Se conoce su nombre, pero ¿qué tú crees que se necesita adicional para poder conocer mejor a esa persona? Y ya entonces Keila contestó. Le hiciste leer un texto bíblico y después de que ella lo leyó, otra pregunta. Y al finalizar, cuando entonces ofreciste el libro Enseña y se leyó una partecita del libro, otra pregunta. Así que entonces mantuviste el interés del amo de casa, destacaste ideas clave y destacaste puntos importantes. Así que felicitaciones, Miriam. Lo has hecho muy bien y gracias, Keila, también por ayudarle. Bueno, pues entonces de esta manera hemos disfrutado mucho la segunda sección de nuestra reunión. Seamos mejores maestros. A continuación, entonces, vamos a entonar una canción de alabanza a Jehová. La canción asignada es la número 38, cuyo título es Jehová te cuidará, y está basada en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Canción 38. Jehová
Para comenzar la última sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana, nuestro hermano Emilio III presentará el título Se legaliza nuestra obra en Quebec. Te escuchamos con atención, hermano. Seguramente, y no en pocas ocasiones, sino en bastantes, hemos tenido que defender nuestras creencias ante compañeros de trabajo, de clase, vecinos o incluso familiares. ¿Pero qué hay si tenemos que hacerlo ante autoridades policiales, jueces, funcionarios o políticos? ¿Nos dejaríamos vencer por el temor al hombre? ¿O por el contrario, confiaríamos en Jehová, cobraríamos de nuevo valor y lo haríamos ante estas personas? Pues un ejemplo bíblico de cómo defendió las buenas nuevas ante las máximas instituciones judiciales de su tiempo lo encontramos en el apóstol Pablo. Como hemos visto anteriormente en la parte tesoros de la Biblia, Pablo apeló al César. El ser ciudadano romano le proporcionaba ciertos privilegios y también protección. Entre ellas, las apelaciones las tenía que conocer el emperador, y Pablo utilizó este recurso legal. Al igual que entonces, en tiempos modernos, los testigos de Jehová también hemos y estamos acudiendo en multitud de ocasiones a autoridades superiores con la esperanza de eliminar trabas a la predicación de las buenas nuevas, pues los adversarios de la verdad intentan impedir la predicación cristiana instituyendo por decreto el abuso. Como se recoge en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 7, defendemos y establecemos legalmente las buenas nuevas, por lo que valiéndonos del sistema legal o judicial, evaluamos con prudencia, siguiendo las pautas marcadas por la Organización de Jehová, la forma y el momento que utilizamos nuestros derechos legales para recibir protección. Cuando es necesario, recurrimos a tribunales locales, nacionales e incluso internacionales para conseguir el amparo jurídico que nos permita seguir adorando a Jehová con libertad. Un ejemplo de esto lo encontramos precisamente en nuestros hermanos de Canadá. Ellos usaron los recursos legales disponibles para defender las buenas nuevas del reino. Veamos el vídeo Se legaliza nuestra obra en Quebec y después contestaremos a una serie de preguntas que encontramos en nuestra guía de actividades. Veamos el vídeo. La predicación en la provincia de Quebec se convirtió en un verdadero reto. La Iglesia Católica se involucraba en todos los ámbitos de la vida pública. A principios de la década de 1940, la persecución se intensificó y las autoridades arrestaron a muchos testigos. Se valían de cualquier excusa para detenerlos. El pretexto favorito era acusarlos de vender en las calles sin permiso, de modo que encarcelaban a los testigos cada vez que los veían con publicaciones religiosas. La situación empeoró a tal grado en Quebec que se decidió elaborar una petición y distribuirla por todo Canadá. En ella se solicitaba al gobierno de Quebec poner fin a la persecución. Cabe destacar que unas 600.000 personas firmaron el documento. Los testigos distribuyeron un tratado con un mensaje muy contundente, el cual hablaba de aquel ardiente odio en Quebec. En efecto, denunciaba lo que estaba sucediendo, los actos de la policía, los arrestos ilegales y los ataques de turbas. En un lapso de 4 meses se iniciaron 800 procesos judiciales. Aunque solo había 400 testigos de Jehová en Quebec, existían 1.600 casos. Y luego se presentaron cargos más graves contra los hermanos, pues se les empezó a acusar de sedición. Si los declaraban culpables, podrían pasar más de 10 años, hasta 12 o 15 en prisión. El hermano Aimé Boucher fue arrestado y acusado de sedición.
El hermano era muy pobre y vivía en una zona rural de Quebec. De hecho, llegó al tribunal con su buey y su carreta. De camino al tribunal, se puso a predicar, así que lo arrestaron de nuevo. Se celebró la audiencia judicial y lo condenaron. Fue declarado culpable de sedición. Su caso se llevó ante el Tribunal de Apelación de Quebec, que para ese entonces era muy hostil. El hermano Boucher perdió la apelación, de modo que su caso pasó al Tribunal Supremo de Canadá. En aquel momento ya había varios hermanos y hermanas acusados de sedición, por lo que si el hermano Boucher perdía el caso, a otros testigos también les impondrían largas condenas de prisión. Cuando el caso del hermano Boucher se presentó ante el Tribunal Supremo, perdió por un solo voto. Todos los jueces católicos fallaron en su contra. Además, determinaron que el tratado antes mencionado promovía la sedición. Los abogados examinaron la situación, oraron al respecto y pensaron, algo tenemos que hacer, no podemos perder esta batalla. Entonces recordaron que en Canadá existía un recurso poco utilizado que permitía solicitar al Tribunal Supremo la revisión de un caso. Durante dicha audiencia, uno de los jueces católicos estuvo dispuesto a examinar más a fondo los cargos de sedición. Para ser declarado culpable de sedición, el acusado debía haber incitado a la violencia. Así que nuestro abogado les dijo, por favor, revisen el expediente. Muéstrenle al tribunal en donde dice que los testigos de Jehová incitaron a la violencia. Finalmente, el tribunal admitió que se había cometido un error, anuló la sentencia inicial y ganamos el caso del hermano Boucher. Esta decisión del Tribunal Supremo echó por tierra todas las acusaciones de sedición y puso fin a la feroz oposición, pues el gobierno esperaba usar este antecedente para demostrar que tenía la razón. Hubo otro caso muy relevante en Quebec. Un sacerdote llamó a la Policía Federal para que interrumpieran una reunión de los testigos de Jehová y expulsaran al orador de la provincia de Quebec. La policía obedeció al sacerdote. 3 agentes fueron a la reunión, sacaron al hermano y se lo llevaron a la provincia de Ontario. Por cierto, interrumpir una reunión religiosa era un delito, de modo que por primera vez el Tribunal Supremo determinó que los 3 policías debían indemnizar a los hermanos por el daño moral ocasionado al haber interrumpido la reunión. Aquella fue una decisión sin precedente. Cuando el Tribunal Supremo atendió el caso, falló por unanimidad en contra de la provincia de Quebec. Hoy, gran parte de la información disponible sobre libertad religiosa se basa en estos casos judiciales. Todos los abogados de Canadá, sean de Quebec o de las zonas de habla inglesa, examinan estos casos como parte de su plan de estudios, pues son el fundamento del concepto actual de la libertad religiosa. Asimismo, son casos que abarcan diferentes ámbitos, la intervención de la policía y el gobierno, así como los procedimientos penales, lo que constituye una base sólida para nuestra libertad religiosa hoy. Nuestro objetivo es predicar las buenas nuevas y dirigir la atención de las personas a la Biblia. Nuestros casos judiciales han ayudado a gobiernos, tribunales, jueces y funcionarios a adoptar un punto de vista correcto sobre la libertad religiosa. Muy bien, pues vamos a hacer y contestar las preguntas que vienen en nuestra guía de actividades, teniendo en cuenta el vídeo que hemos visto. Dice la primera pregunta, ¿qué problemas enfrentaron nuestros hermanos en Quebec? Hermano Rayo, Juan Ignacio. Pues entre otros problemas se enfrentaron ataques de turbas cuando realizaban su ministerio, también detenciones ilegales, falsas acusaciones de sedición y todo esto instigado por el clero católico que trataba de dominar la situación en aquella época. Muy bien. Hermana Keila. Doñati. Los acusaban de vender en las calles sin permiso
y como consecuencia de ello arrestaron a muchos testigos. Muy bien, vamos a hacer la segunda pregunta. Ante esta situación, ¿qué tratado especial distribuyeron y cuáles fueron los resultados? Hermana Mari Carmen. Pues el tratado que vemos ahí en pantalla, en el que se decía todo lo que se estaba haciendo a los testigos, acusándolos falsamente, y dice que lo firmaron, ya no me acuerdo porque yo para las cifras soy muy mala, bueno, pero que lo firmaron muchísimas personas, y esto también en cierta manera ayudó a que a pesar de que se siguiera haciendo, se frenara un poco la cosa. Hermana Mari Carmen, tercero. Sí, el tratado que se distribuyó tenía un mensaje muy contundente, ardiente odio en Quebec. Como ha dicho Mari Carmen, se firmó por 600.000 personas el documento y fue distribuido por toda Canadá, haciendo una petición solicitando al gobierno de Quebec que pusiera fin a la persecución que estaban sufriendo. ¿Cuál fue el resultado de esta distribución, hermana Carolina? Sí, se intensificó la persecución. Dice que en 4 meses se iniciaron 800 procesos judiciales y solamente había 400 hermanos en Quebec. En poco tiempo se llegó a los 1.600 procesos y esto siguió aumentando y empezaron a acusarlos de cargos más serios, como era el de sedición. ¿Habéis notado el cargo de sedición, la pena que llevaba? Hermana Paloma, Conde. Pues llevaba entre 10 años a 15 de prisión. Muy bien. Pues vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué le ocurrió al hermano N. Boucher? Hermano de Lucas e Ismael. Pues fue detenido y acusado de sedición por predicar en la calle. Muy bien. Hermana Raquel Rodríguez. Y entonces, como le declararon culpable, su caso se llevó al tribunal de apelación, pero este tribunal era muy hostil y entonces perdió el caso, por lo que se tuvo que llevar al Supremo. Muy bien, pues vamos a hacer la pregunta precisamente. ¿Cuál fue la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en el caso del hermano Boucher? Hermano Salvanés. Bueno, pues el hermano perdió por un solo voto. Parece ser que todos los jueces católicos fallaron en su contra y además el tratado que se había estado distribuyendo fue declarado como incitador de la sedición. ¿Por qué era tan especial el caso del hermano Boucher? Hermana Julita. Pues porque había otras sentencias de hermanos iguales y claro, si fallaban a favor o sea en contra del hermano Boucher, pues lógicamente también lo harían con todos esos hermanos. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué recurso legal poco conocido usaron los hermanos y cuál fue el resultado? Hermano Antonio Rodríguez. Es poco conocido. Aquí también existe en España ese recurso, porque el Tribunal Supremo es el último de la jurisdicción, pero hay un recurso, se llama recurso de revisión, cuando se entiende que en la sentencia ha fallado algo. Y en este caso, como la anunciaban de sedición, y para sedición tiene que haber revolución, o sea, revuelta, argumentaron que miraran a ver si los testigos habían ocasionado esta revuelta o para que haya sedición. Y efectivamente vieron la sentencia y tuvieron que reconocer que no, y fallaron a favor. Muy bien. ¿El resultado? Hermana Miriam. Pues se anuló porque no hubo tal violencia. Muy bien. ¿Y qué consiguió esta anulación? Hermano Morata. Pues que sentase jurisprudencia y el resto de hermanos que estaban pendientes de la condena de sedición también se le hayan beneficiados. Muy bien. Pues vamos a hacer la siguiente y última pregunta. ¿Qué sucedió cuando a instancia del clero la policía interrumpió una reunión? Hermano Díaz.
Bueno, lo que hicieron esta policía, porque bueno, la había llamado el cura, ¿no? Les había dicho que estaba celebrando una reunión nuestra, pues resulta que cortaron la reunión y se llevaron al hermano discursante. Entonces eso no se podía hacer porque era una actitud muy grave de paralizar una reunión de este tipo, ¿no? La cuestión fue que le llevaron a las dependencias de esta gente y resulta que el Tribunal Supremo falló a favor del hermano, que eso no se podía hacer, y no solamente eso, sino que además les puso una multa de unos $2.000, precisamente por hacer esta situación que no podían cometerla ante la ley. Muy bien, así vemos que fue una decisión sin precedente con un fallo por unanimidad. Actualmente nuestros hermanos de Rusia, Corea del Sur, Eritrea, Armenia, Kazajistán y en muchos países también están recurriendo a instancias superiores judiciales sentencias que están restringiendo o prohibiendo declarar las buenas nuevas. Oremos por ellos. Así nuestra fidelidad y aguante, pese a las pruebas y oposición que nos podamos encontrar, tenemos que predicar a todo tipo de personas, haciéndonos partícipes de los recursos legales, porque de esa manera haremos más valeroso el testimonio de las buenas nuevas del reino. Muchas gracias, hermano Tercero, por tu buen análisis sobre el aspecto legal de nuestros hermanos en Canadá. Estamos listos para el análisis del estudio bíblico de la congregación. Capítulo 51, titulado Se comete un asesinato durante un cumpleaños. Nuestro hermano Pedro Luis Rodríguez será el conductor y nuestro hermano Sergio Reyo será el lector. Pues, como bien ha dicho nuestro hermano presidente, vamos a dar atención a un capítulo triste en la historia bíblica de la muerte de Juan el Bautizante. Vamos a ver dentro del capítulo 51 cómo se comete un asesinato durante un cumpleaños. Y nuestro hermano Sergio dará atención a la lectura. Mientras los apóstoles de Jesús están predicando en Galilea, el que preparó el camino para la llegada de Jesús, Juan el Bautista, sigue preso. Ya lleva encarcelado casi 2 años. Juan condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes Antipas con Herodías, pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo. Herodes afirma obedecer la ley mosaica, pero al divorciarse de su primera esposa para casarse con Herodías, está yendo en contra de la ley y cometiendo adulterio. Como Juan denunció estos hechos, Herodes lo metió en la cárcel, tal vez presionado por la propia Herodías. Pero ahora no sabe qué hacer con Juan, porque la gente lo considera un profeta. En cambio, Herodías lo tiene bien claro. Le guarda tanto rencor que lo único que quiere es verlo muerto. Y por fin se le presenta la oportunidad que lleva tiempo buscando. Poco antes de la Pascua del año 32, Herodes hace una gran fiesta para celebrar su cumpleaños. Invita a los altos funcionarios, a los comandantes del ejército y a las personalidades más importantes de Galilea. Durante la fiesta, sale a bailar la joven Salomé, hija de Herodías y su anterior esposo, Filipo. A todos los invitados les encanta la actuación. Herodes también está muy contento por el espectáculo de su hijastra, así que le dice: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Incluso le llega a jurar: «Te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Pero, antes de responderle, Salomé va a su madre y le pregunta: «¿Qué le pido?». «Aquí está su oportunidad de oro, la cabeza de Juan el Bautista», le dice Herodías sin dudar. De inmediato, la joven regresa a Herodes y le dice: «Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Esto entristece profundamente a Herodes, pero los invitados le han oído el juramento que ha hecho. Así que tiene que cumplir su palabra si no quiere pasar vergüenza, aunque para ello tenga que asesinar a un hombre inocente. De modo que Herodes envía a uno de sus guardias personales a la cárcel para que lleve a cabo la macabra petición. Poco después, este regresa con la cabeza de Juan en una bandeja, se la entrega a Salomé y ella se la da a su madre.
Cuando los discípulos de Juan se enteran de lo sucedido, van a buscar el cadáver, lo entierran e informan del asunto a Jesús. Más tarde, cuando Herodes escucha que Jesús está curando enfermos y expulsando demonios, se queda muy desconcertado. Se pregunta si el hombre que está haciendo estas cosas será en realidad Juan el Bautista levantado de entre los muertos. De modo que ahora tiene muchas ganas de ver a Jesús, pero no para escuchar su mensaje. Lo que desea es comprobar si sus temores están justificados o no. Pues muchas gracias, Sergio, por tu buena lectura. La primera pregunta sobre este capítulo es ¿por qué está en prisión Juan el Bautista? ¿Cuál es un poquito el marco de circunstancia? Podríamos explicarlo brevemente. ¿Cuál es el marco de circunstancia por el que Juan se encuentra? Hermano Herrera, David. Bueno, el caso es que Herodes Antipas se divorció y se casó con Herodías, y entonces bajo la ley mosaica no podía hacerlo. Entonces, al divorciarse de esa primera esposa, lo que Juan está condenando es el matrimonio adulterino que está cometiendo Herodes. Muy bien. Hermano de Lucas, Enrique. Lleva casi encarcelado casi 2 años y en este caso para Herodes supone un problema porque no sabe qué hacer con él, porque sabe que es un profeta, un buen hombre, y por eso está en un dilema. Eso es, muy bien. ¿Cómo se identificaba el propio rey Herodes? Y por eso Juan el Bautizante tomó esa decisión. Hermana Rosa López. Pues él se identificaba como judío, aunque era nominal, pero se decía ser judío, entonces tendría que aplicar las leyes. Ahí estaba pillado el tema. Muy bien, eso es. Ahora, la situación con respecto a Juan es esta. Herodes le detiene, ¿verdad? Y le tiene preso. Pero ¿por qué motivo? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es por el hecho que él ha cometido o qué hay detrás? Hermana Mariby Fonseca. Pues seguramente por insistencia de su esposa Herodías, porque ella sí le tenía mucho resentimiento por haber acusado a su esposo de esto, y lo único que quería era verle muerto, lo tenía muy claro. Muy bien. La segunda pregunta dice, al final, ¿cómo consigue Herodías que Juan acabe asesinado? ¿Cómo? Hermana Lidia. Pues lo consigue mediante su hija Salomé, porque ella hace una actuación, baila para Herodes y sus invitados en la fiesta. Entonces a Herodes le gusta tanto esta actuación que le promete a ella darle lo que quiera hasta la mitad de su reino. Entonces la joven Salomé le pregunta a su madre y su madre ahí ve su oportunidad para acabar con Juan, que era su plan, y entonces eso es precisamente lo que Salomé le pide a Herodes, que le entregue la cabeza de Juan en una bandeja. Muy bien. Como vamos a ver en la imagen que se ve a Salomé danzando, ¿en qué marco de circunstancias se encuentra ese baile? Hermana Julita de Rodríguez. Pues era una fiesta, como hemos visto, y seguramente Herodes, entre la fiesta, y no se duda de que le gustaría cómo bailaba, pero seguramente en una fiesta también se bebe, porque claro, lo que le ofrece a ella es que, vamos, no tiene mucho sentido, hasta la mitad de su reino. O sea, madre mía, parece exagerado en una circunstancia normal, pero en esta circunstancia de fiesta y tal, pues le ofrece esto. Y claro, se lo ofrece delante de todas las autoridades. Eso es, muy bien. ¿Qué tipo de fiesta? Hermano Juan Carlos. Bueno, pues ahí lo que se estaba celebrando es el cumpleaños de Salomé, precisamente.
Salomé bailaba y el cumpleaños era... Herodías. De Herodes. Muy bien. Muy bien. El propósito es que se estaba celebrando un cumpleaños. Con esto nos quedamos. Ahora, también Julita ha mencionado detalles que no era a nivel privado, sino que había autoridades, había gente prominente. ¿Qué se está buscando en este caso, en este entorno, el propio Herodes, al rodearse de este tipo de personas? Hermana Puri de González. Pues él lo que quiere es granjearse en favor de todos ellos, está claro, y por lo que le ofreció también, pues ahí se ve lo que él quería. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿por qué quiere Herodes Antipas ver a Jesús después de la muerte de Juan? Claudia Morata. Pues no era para escuchar su mensaje, sino para comprobar que el hombre que estaba curando enfermos y expulsando demonios no era Juan el Bautista levantado de los muertos. Muy bien, eso es. Hermano Rodríguez, Antonio. Está muy preocupado Herodes porque, según se ven los textos que hay aquí, todo el pueblo estaba hablando de que había resucitando muertos a alguien y de que estaba haciendo milagros. Y claro, Herodes piensa que es Juan el Bautista que él ha matado y está deseando ver si es o no. Por eso está deseando ver a Jesús. Eso es, muy bien. Si es él o no. Eso es. Hermana Carolina. Sí, vemos que una de las razones por las que Herodes tampoco quería matar a Juan era porque la gente decía que era profeta. Él no lo sabía a ciencia cierta, pero si ahora aparecía alguien que estaba haciendo milagros, que realmente parecía un profeta, pues es normal que pensara que a lo mejor era Juan el Bautista. Por eso el miedo de él y por eso el deseo de comprobar si era cierto o no. Muy bien, eso es. Pues vamos a dirigirnos a varias citas bíblicas. En primer lugar, una pregunta. ¿Pensáis que a Dios le desagradan las fiestas? ¿Las celebraciones? Hermana Lina García. Hermana Lina García. No, puesto que él, dentro de la ley de los israelitas, él puso fiestas. Lo que le desagradan son las fiestas de origen pagano. Muy bien. Con relación al origen de lo que estamos analizando, ¿qué es lo que nosotros sabemos en cuanto a los cumpleaños? Hermana Paloma de Conde. Sí, por lo que sabemos que los dos cumpleaños que se mencionan en la Biblia eran personas que no eran siervos de Jehová, eran paganos. Eso es, muy bien. ¿Y qué resultado tuvieron esas celebraciones? Hermana Angelines de Díaz. Pues que en las dos hubo muertes, además muertes injustas. Entonces eran paganos, muertes injustas, y que los cristianos en la Biblia jamás se menciona ninguna fiesta de cumpleaños. Muy bien. ¿Pensáis que es casual que en la Biblia mencionen dos fiestas de cumpleaños y con este tinte negativo? Hermana Rodríguez. No, porque la misma Biblia dice que todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron para nuestra instrucción, y sencillamente se podía haber puesto que estaban en una fiesta y no haber especificado que estaban en una fiesta de cumpleaños. Pero el hecho de que en la Biblia las dos únicas ocasiones en las que se refiere a cumpleaños sean de personas que no sirven a Jehová y en un contexto negativo, nos ayuda a ver por qué, entre otras cosas, los cristianos primitivos no las celebraban. Muy bien, eso es. Si vemos el entorno, siempre Satanás se encarga de que sea idílico. Todas las celebraciones que los cristianos verdaderos no celebramos, porque son paganas, antibíblicas, es en un entorno, parece que envidiable, ¿verdad? Aquí, con amigos, se comía bien, se cenaba, había baile, música,
también otras celebraciones paganas que, como conocemos, es igual en esa situación, rodeados de familia. Pero vemos lo que hay detrás. Satanás trata de atraer. ¿Y quiénes son quizás los que en los cumpleaños tienen que recordar esta faceta de que Jehová lo desaprueba? Hermana Mari Carmen González. Bueno, no sé si te referirás a lo que yo estoy pensando. Aparte de los padres, son los niños. Hay que enseñar a los niños la realidad de la celebración de estos cumpleaños, porque ellos son los más fáciles, ¿no? De que debido a la escuela y a otras cosas, pues puedan sentirse un poco mal si no tienen estas celebraciones. Eso es. Ahora, explicarle esto a un joven quizás es difícil por ese entorno tan prometedor, ¿verdad?, que es esta celebración. Pero si nosotros tenemos conciencia de lo que hay detrás, porque en realidad el cumpleaños es una atención a una persona desmedida en ese sentido. Se hacía antiguamente con el único propósito de saber su horóscopo, lo cual quiere decir está muy relacionado con la astrología. Y por lo tanto, todo lo que es satánico, ¿verdad? Por lo tanto, no es casual. Es cierto que podríamos decir que los israelitas también tenían en cuenta el día de nacimiento, ¿verdad? Pero ¿con qué propósito se tenía en cuenta para saber la edad? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué en el antiguo pueblo de Israel se tenía en cuenta? Hermano Díaz, Carlos. Porque se llevaba un registro de todos los nacimientos, tanto en Judea como en otras partes, para saber, bueno, pues cómo se hace el pueblo o la nación o lo que sea. Muy bien, eso es. Hermano Conde, Pablo. Y estaba la genealogía también, ¿no? Los judíos estaban pensando en la venida del Mesías y además era necesario por la circuncisión. O sea, había varias cuestiones, pero especialmente la venida del Mesías. Entonces era un gran privilegio de la estirpe o de la línea que viniera el Mesías, y esto lo llevaban muy... Y también hay otra cosa, el sacerdocio también, ¿verdad? Esto también influía porque los sacerdotes tenían que ser de las familias que Jehová había nombrado y así por el estilo. Había varias cosas que influían. Eso es, así. Simplemente para eso, para saber ciertos privilegios que les correspondían por descendencia, ¿verdad? Como bien ha mencionado Pablo, podía ser por el servicio sacerdotal, también el militar, y por eso se estipulaba o se tenía en cuenta la fecha de nacimiento. En la Biblia, si buscáramos cada uno de nosotros la fecha de nacimiento de Noé, la fecha de nacimiento de Abraham, la fecha de nacimiento de David o la fecha de nacimiento de Cristo, ¿la encontramos? La podemos buscar, pero no la vamos a encontrar. Sabemos las edades que han tenido porque para la Biblia, para Jehová, es mejor, como dice Eclesiastés 7.1, mejor es el nombre de uno que el buen aceite, el día de la muerte que el día en que uno nace. Por eso sabemos o se puede calcular, pero Jehová no le da importancia al momento del nacimiento. Más bien es el nombre que nos hemos generado. Así vamos a profundizar en algunos detalles. Vamos a dirigirnos a Mateo 6, 17. Marcos 6, 17. Y alguien que lo desee leer. Hermana Reyo, Ana. Pues Herodes mismo había enviado a arrestar a Juan y lo había atado en prisión a causa de Herodías, la esposa de Filipo, su hermano, porque se había casado con ella. Muy bien. Aquí nos dice el motivo por el que Juan estaba cautivo, estaba preso. ¿Es lícito que estuviera preso Juan? ¿Era legal? Hermana Puri de González.
Pues no era lícito, porque además él estaba declarando un hecho que era real, entonces no era lícito que lo hubiesen metido preso. Muy bien. Hermana Eliet. Sí, es curioso que en la lectura de esta semana vimos que Pablo compareció ante otro Herodes Agripa II, que había cometido incesto con su propia hermana Berenice, y él no hizo ninguna mención de este hecho ilícito, ¿no? Sin embargo, aquí Juan el Bautizante reprende severamente a Herodes, porque Herodes afirmaba obedecer la ley mosaica, estaba fingiendo algo que no era. Eran circunstancias distintas, ¿no? Décadas después, el apóstol Pablo y ahora Juan el Bautizante, ¿no? Entonces, las circunstancias en cada relato vemos que pueden variar, pero el caso, lo que hizo Juan el Bautizante, por supuesto que era lícito. Eso es, muy bien. Y tampoco bajo la ley tenía la obligación Herodes de hacer ¿qué? Aunque lo hubiera prometido. Carmen González. De darle a Salomé lo que ella quisiera, porque tampoco era lo justo, ¿no? Y más cuando, como dice, le pidió algo que el mismo rey se sintió mal, porque sabía que no era justo. De ahí el tema, el título del capítulo. Un asesinato. Vamos a dirigirnos ahora a Marcos 6, 19 para sacar una aplicación. Hermana Estrella. Pero Herodías le abrigaba rencor y quería matarlo, pero no podía. ¿Qué cualidad los cristianos no debemos demostrar? Hermana Raquel. Pues no debemos de ser rencorosos ni albergar odio hacia ningún hermano ni persona, porque puede que empecemos a albergar sentimientos que lleguen incluso a llevarnos a la idea de que ojalá le pase algo malo y que busquemos incluso la oportunidad, y eso es un pecado grave contra Jehová. Eso es, muy bien. Hermano Salvanés, Pablo. Incluso podemos ver que el rencor le hizo actuar con tontedad, porque podía haber pedido hasta la mitad del reino de Herodes, es lo que él ofreció muy imprudentemente. Sin embargo, pues se conformó, o el rencor le hizo conformarse con la cabeza de Juan el Bautista. Muy bien. Hermana Lina García. Sí, dice que quería matarlo, pero no podía. Entonces no lo había matado porque no había tenido oportunidad. De acuerdo con lo que Jesús lo enseñó, es como si ya hubiese cometido el asesinato. Eso es, muy bien. Hermano Conde. Y claro, cuando Herodías le pide la cabeza, pues la ocasión propicia. Herodes quería matarlo, quería eliminarlo, porque le estaba acusando frente a sus súbditos y se hacía llamar judío. Entonces, bueno, él no ha sido, porque a él le tenían por profeta, pero si es la que yo tengo ahora de compañera, pues mira, me lo quito del medio y yo no sufro. Así fue un hecho maligno, fue un asesinato realmente, pero de Herodes, aunque la otra también tuvo su complicación. Eso es, muy bien. Vamos a dirigirnos ahora al 20, 6:20. Y hermano Antonio Barbero. Porque Herodes le tenía temor a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo tenía protegido. Y después de oírlo estaba muy indeciso en cuanto a qué hacer. Sin embargo, continuaba oyéndole con gusto. Muy bien, aquí Herodes reconocía la reputación cristiana que tenía el propio Juan el Bautizante. ¿Qué nos enseña eso? Acabamos de ver en la asignación anterior que también por ese hecho se crearon jurisprudencias, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, como hemos visto también,
pudo presentarse así ante César. ¿Cómo influye nuestra reputación ante estas situaciones? Hermana Julia de Rodríguez. Pues influye mucho, porque dice que Herodes tenía temor a Juan, sabía que era justo, le tenía protegido y dice que le oía, le gustaba escucharle de vez en cuando. Así es que si no hubiese sido por el odio de esta mujer, que se la pinta como una persona muy ambiciosa, pero se ve que en esta ocasión tuvo más fuerza, como han dicho los hermanos, el odio a Juan. Entonces por eso dice, cuando le pide eso se entristece, porque claro, lo que pasa que efectivamente tuvo que escoger y escogió asesinar a Juan. Eso es, muy bien. Hermana Carolina. Sí, vemos que a pesar de los derechos que tengamos legalmente, siempre es bueno ir que vayan acompañados cuando los reclamamos de una buena conducta, ¿no? Hemos visto anteriormente el caso de Pablo, que ante Festo, el propio Festo se daba cuenta de que no tenía motivo para condenarlo. O en el caso de los hermanos de Quebec, cuando buscaron pruebas de que estaban incitando la violencia, no encontraron ninguna. Y en este caso también vemos que Juan el Bautista demostraba que era santo, que era bueno y no había motivos para matarlo. Todo esto da fuerza a los derechos que podamos tener o que podamos reclamar ante las autoridades. Por eso debemos estar siempre conscientes de que aunque tengamos ciertos derechos legales, nuestra conducta siempre debe ser respetuosa hacia las autoridades y de acuerdo con las normas de Dios. Eso es. Ahora, quiere decir esto que siempre vamos a tener la oportunidad de librarnos de las condenas. Hermana Lidia Reyo. Pues quizás no, porque el mismo caso de Herodes nos demuestra cómo hay muchos factores que influyen en las personas que deciden, en los jueces, en los gobernantes. Entonces, nuestro papel lo podemos hacer, como estaba comentando, ¿verdad? El siempre comportarnos como siervos de Jehová y el siempre demostrar que somos personas justas y honestas, pero no podemos tener control sobre todos los factores que influyen en las decisiones. Muy bien. Ahora, a nivel personal, a nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Aunque nosotros no suframos estas situaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hermana Julia. Pues yo creo que lo que todos estamos haciendo, orar por nuestros hermanos y confiar y saber que Jehová tiene un propósito y cuando permite algo, pues es para cumplir dicho propósito. Así es, junto con la oración también nuestro ejemplo. Ahora, ¿tiene efecto? Pues que sepáis que en Corea del Sur la mayoría de nuestros hermanos han sido libertados. Solamente quedan 8. ¿Tiene efecto en Rusia? No. 25 hermanos están en prisión porque los consideran extremistas. Otros 20 están recluidos en su domicilio. En Eritrea tiene repercusión. 25 años llevan nuestros hermanos Paulos, Isaac y Negere, simplemente por no coger un arma para ir a la guerra. Aún así, seguiremos orando a Jehová. Muchas gracias, hermano Rodríguez, por dirigir el estudio bíblico de la congregación, hallar una aplicación práctica y también la buena lectura de Sergio Reyo. Muchas gracias. Bueno, pues hemos entonces llegado aquí a la conclusión de una reunión más. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra guía de actividades para destacar algunos aspectos que hemos aprendido el día de hoy? Un punto a destacar, importante por supuesto, es cómo la organización de Jehová, tanto en tiempos pasados, específicamente hemos visto en el primer siglo mediante el apóstol Pablo, y en tiempos modernos, utiliza los recursos legales disponibles para establecer las buenas nuevas del reino. En cada sucursal, por ejemplo, de hecho hay un departamento legal.
y hay hermanos tras bastidores, incluso a veces en el anonimato, hacen trabajo muy duro a favor del reino, trabajando para establecer las buenas nuevas. Y hemos visto entonces cómo en estos tiempos nuestros hermanos de Canadá, en la década de los 40, utilizaron los recursos legales disponibles para también defender sus derechos, y eso trajo como consecuencia buenos resultados, así como la testificación del apóstol Pablo allí ante el rey Herodes Agripa en el primer siglo. También hemos aprendido en cuestión de la sección Seamos Mejores Maestros, cuán importante es que pensemos cuándo podemos ofrecer una publicación del kit de enseñanza. Queremos llevarnos eso bien en mente. Destacamos ese punto. ¿En qué momento yo puedo percatarme, discernir si ofrezco o no ofrezco una publicación al amo de casa? Regresando a los tesoros, estaba olvidando el punto a destacar de las perlas escondidas. Se enfatizó y se comentó muy bien el versículo 14 del capítulo 26 de Hechos, que es un aguijón. Bueno, pues la organización en la hoja de respuestas menciona lo siguiente: un aguijón es una vara terminada en punta que se usaba para hacer andar a los animales. Los consejos de los sabios son como aguijones que nos ayudan a seguir en el camino correcto. La expresión dar coces contra un aguijón es un dicho que hace referencia al daño que se hacía a un toro terco cuando se defendía de los pinchazos del aguijón dándole patadas. Entonces la aplicación, hermanos, es que cuando nosotros sintamos, por decirlo así, un aguijón de parte de Jehová, de parte de uno de nuestros hermanos, porque lleva una buena intención, recordemos, es para hacernos llevar por el camino correcto. No seamos tercos, aceptemos la disciplina. Bien, vamos ahora a enfatizar también el aspecto de el estudio bíblico de la congregación, y entonces aprendimos bien el antecedente que tiene la celebración de los cumpleaños y cómo podemos utilizar este relato bíblico para defender nuestra postura con respecto a esta fiesta. ¿Qué nos espera la próxima semana? Pues miren, vamos allí a la guía de actividades y seleccionen la semana 28 de enero para tener un preámbulo de lo que aprenderemos la próxima semana. En los tesoros de la Biblia se estará examinando el título Pablo zarpa hacia Roma. Sabemos que el apóstol Pablo fue un superintendente viajante. Su propósito, como es el de los viajantes en estos tiempos, es animar a las congregaciones. Pero vamos a aprender un dato interesante que está relacionado con la primera parte de la vida cristiana. Notan, el título es Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Normalmente uno siempre ve al superintendente viajante como el que tiene que animarme, el que tiene que ayudarme a seguir adelante. Es cierto, están para ello. Pero cuando yo he animado al superintendente viajante y a su esposa, cuando yo les he dado quizás una carta dándole las gracias, o he estrechado su mano y también les he dado las gracias por el servicio tan abnegado que realizan, un abrazo sincero, bueno, pronto tendremos esa oportunidad porque el hermano Manuel Cabezas y su esposa pues nos visitarán el próximo mes. Así que será interesante la relación que se hace de cómo estos hermanos animan a las congregaciones, pero cómo nosotros podemos también animarlos a ellos para que haya un intercambio de estímulo. Eso lo aprenderemos la próxima semana. Y bajo las perlas escondidas, noten la segunda pregunta, bajo el texto de Hechos 28:11. La pregunta es, ¿por qué es interesante el detalle sobre el mascarón de proa del barco? Bueno, aquí se habla de un barco de Alejandría, y lo que es el mascarón era como una imagen, ¿verdad?, que se ponía allí en la proa del barco que hacía alusión a algo específicamente. Aquí se hablaba de los hijos de Zeus. Bueno, ¿qué significado tenía eso? También lo aprenderemos. Será un detalle interesante a aprender. Así que os animamos a tener una buena preparación. Vamos a concluir la reunión, hermanos, entonando la canción asignada, que es la canción 122, cuyo título es Mantengámonos firmes, inmovibles, basado en 1 Corintios 15:58.
Y para concluir con oración, el hermano Fernando Fonseca nos representará.